Ahí sí. ¿Aló? Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Educación en Derechos Humanos para el Chile Actual, un espacio de Conectados con la Memoria, la plataforma virtual que lanzó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos para mantenernos conectados con nuestras audiencias durante este periodo de pandemia. Soy Adolfo Ramírez, parte del equipo de Educación y Audiencias del museo, y hoy el conversatorio que nos reúne se llama Nueva Generación, Nueva Constitución. Y para hablar sobre este tema y sobre otros que puedan salir durante nuestra charla, nos encontramos con una gran invitada. Ella es escritora, es comediante, es comunicadora. Incluso salió mencionada en el informe de Big Data del gobierno cuando se hizo el análisis sobre el 18 de octubre y la explosión social. Sin más presentación, tenemos a Paola Molina, @confesiones de Paola Molina, quien nos acompaña hoy día para conversar un poquitito. Hola Paola, gracias por participar con nosotros. Hola, muchas gracias por la invitación. Mm, Paola, para partir inmediatamente, antes de que lanzáramos la señal en vivo, estábamos conversando un poquitito sobre el rol del museo. mm. Y en este momento, uno de nuestros grandes objetivos como institución es lograr educar a las nuevas generaciones sobre este periodo oscuro de nuestra historia y generar esa conexión, esos vínculos, esos puentes entre la memoria de las generaciones pasadas y las generaciones actuales. Ujú. Quisiera saber ¿cómo tú ves a esta generación, eh, sabiendo que tú también eres parte de la generación post-90, aquellos que nacimos en la transición a la democracia? ¿Cómo Ujú. ves a esta generación en comparación a la generación que nos precede, la generación que vivió esos años oscuros? Yo creo que hay una relación con el relato distinta porque al no haber vivido la dictadura no está el miedo latente, entonces creo que eso hace que sea más aguerrido, o sea, que haya primera línea, que la gente esté ocupando su celular para que sea también pruebas y testigos, ¿cachai? De dejar registro de lo que está ocurriendo con la represión del gobierno, y también para que las demandas no sean tan escuetas y no sea solamente la FP, ¿cachai? Es todo, es cambiar una forma de relacionarnos que traspasa lo económico y que de hecho eh, creo que lo económico también va delineando las conductas y hasta las emociones, la capacidad de empatía. Entonces ya estamos pidiendo no solamente vivir dignamente desde condiciones materiales, sino que la forma de relacionarnos con nosotros no sea desde el clasismo, que haya tiempo de ocio, que haya tiempo reflexivo, que haya salud mental, que haya salud emocional. Entonces es un cambio total, pero a la vez creo que esto es posible eh, solo gracias a esa generación que creció en dictadura y que nos crió con muchas fisuras, con muchos traumas no resueltos de dictadura, con muchos traumas generacionales también de crianza, que no se resolvieron y que también son problemas en general también muy latinos, estos roles de género tan marcados, tan machistas, este como maltrato familiar naturalizado. Entonces estamos como interrumpiendo con eso, pero a la vez esa gente nos crió lo mejor que pudo, pero con las herramientas que tenían en ese momento, y creo que a medida, me imagino yo, que vayamos envejeciendo, nuestra generación igual va a ir tomando un poco de lo que observamos de los adultos de nuestras vidas. Así que aprovechemos bien en la juventud, porque después vamos a ser unos viejos chotos. Em, pero yo siempre agradezco mucho lo que tengo en el sentido de que si no fuera por esa generación que se postergó también para lograr materialidades muy básicas como una gran meta de vida, creo que recién nuestra generación también empieza a reflexionar como con la guatita llena, se empieza a reflexionar, entonces también estos movimientos cuando se empiezan a hacer más visibles vienen de estos universitarios que somos como los mojojojos que igual logramos entrar a la universidad, ¿cachai? Y que empezamos a hablar como desde la mamá que vimos siempre postergada sacándose la chucha, ¿cachai? Entonces también llevamos esos dolores que vivimos en nuestra infancia como una bandera política.
Así que están súper relacionados. Yo no haría el quiebre, porque también esos adultos, esa generación de dictaduras son contemporáneos a nosotros, sino que somos, yo creo que esos mismos adultos, pero estamos en otra etapa nomás, todavía estamos más jóvenes. Igual es interesante eso porque, sobre todo aquellos que nacimos como en la primera camada post-90, de hecho Ujú. yo nací en el mismo 90, tenemos como en ese imaginario el no estoy ni ahí del Chino Río, el da lo mismo, total, da lo mismo que sea presidente, total, mañana igual tenemos que ir a trabajar. ¿Dónde se produce ese cambio? ¿Dónde se produce ese despertar que de una u otra forma refleja lo que tú estabas comentando, ese fin del miedo, esa nueva generación con la guatita llena que es capaz de preocuparse de otras necesidades? Yo me imagino que pasó un poco con lo que pasó con el feminismo, que claro, hicieron educación de mercado, pero de todas maneras eso hizo que mucha más gente, independiente si después la vida real se iba a poder tener pega o no, leímos harto, estudiamos carrera universitaria, entonces igual entendimos problemas desde otros lugares, entonces empezamos a problematizar cosas que parecían cotidianas y que parecían íntimas y que parecían problemas individuales, y nos dimos cuenta que el problema no era solo la clase social, o no era solo el género, que todo está relacionado, que hay colonialismo, que hay un modelo económico que traspasa las formas de relacionarnos. Creo que viene desde ahí. Estoy hablando desde el lugar que yo observo nomás, que soy una persona que era muy despolitizada hasta que entré a estudiar a la universidad. Yo sé que hay gente que desde chico en sus poblaciones son mucho más organizados, hay más anarquismo, entonces la gente se organiza mucho más de forma horizontal, están haciendo política desde mucho antes, pero lo que yo observé fue que en el colegio, que se los decía antes de que empezara esta transmisión, nunca me pasaron dictadura, ni en la básica ni en la media, y yo me formé cuando entré a la U. Tenía un tío igual que siempre yo tenía como 5 años y me decía, oye, Ibáñez fue un traidor, ese conche de esos madres era un traidor, y siempre hablaba de Ibáñez del campo traidor y de Pinocho. Pero claro, era una excepción, era porque ese tío Claro. tenía ese interés, yo estaba como jugando a las Barbie y llegaba él a hablarme de Pinochet. Entonces, como que bueno, pero, pero nunca fue algo, fue como un fortuito, por decirlo así. Eh, entonces, claro, me parece que esa masividad se da cuando salen los estudiantes universitarios desde o sea, y los estudiantes secundarios también desde el 2006. Creo que el movimiento estudiantil ha sido el eje y totalmente precursor y gestor del estallido social, ya que es como la gota que rebasó el vaso, pero yo creo que empezó todo esto el 2006, y creo que lo que decíais de lo del Chino Río eh, es un poco lo que la tele también nos quería vender, esa despolitización, ese salvarte la raja solo, pero la tele siempre ha tratado de moldear y en la vida real las cosas no son así, po. Las mujeres nunca somos como las mujeres de las teles, los ancianos nunca son como los ancianos de la tele, siempre entre que se los despolitiza, se hace una caricatura y se deja lo que es favorable al capitalismo. Entonces, eh, no sé, por ejemplo, cuando se murió Pinocho, eh, el medio mambo en las calles, entonces parece que la gente no era tan que no estoy ni ahí. Y, Claro, y también porque el Chino Ríos, quizás ese tipo de juventud, el Chino Ríos es como medio de Fouillet, del mala onda, ¿caché? Como ese mm, tipo. Representa más a cuicos, que son los que han tenido como la voz en los medios de comunicación masivos, y de ficción y de todo. Y entonces me imagino que ahora esa gente son mayores que nosotros, po. Son esa gente que claro. quizás son ¿cómo se llaman? No sé, pero me imagino la gente que nació a fines de los 70, comienzos de los 80, quizás La terminaron su generación X. adolescencia, esa misma, esa mismita. Em, pero claro, nosotros creo que, que estamos recién, ahora que somos adultos, escribiendo ese imaginario de cuando éramos chicos, de cómo realmente lo veíamos. Eso está un poco desfasado el relato. Y tú planteabas claro, o sea, yo recuerdo también la educación escolar a comienzos de los 90, donde habían temáticas que parecían tabú, donde no se mencionaban. Y para muchos, para muchas, este despertar de conciencia, si que lo podemos llamar así, comienza una vez que nos enfrentamos al mundo universitario.
pero en particular para ti, ¿qué fue lo que te hizo el clic? ¿Qué fue lo que te empezó a generar interés con respecto a las temáticas de hablar de política, de hablar de memoria, de hacer este ejercicio social? Eh, yo creo que eran intuiciones. O sea, todo cuando somos niños, no nos vemos a nosotros como a gente pequeña. Piensa en los recuerdos que uno tiene cuando es niño y habláis con un amiguito, ese recuerdo, tú no veías a tu amigo como un niño, lo escucháis con vos como de adulto, como contemporáneo a ti. Claro. Eh, entonces, yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, por ejemplo, que uno no levantaba la mano para preguntar a la porque dice, claro, pues el mundo es así, entonces así nomás, pues. Pero uno sí se hacía esas preguntas. Yo me hacía esas preguntas desde como, no sé, cuando el hombre llegó a la luna, ya, pero ¿se refiere al hombre humanidad o al hombre como hombre nomás? Porque igual la mujer no llegó a la luna, pero ¿por qué al hombre entonces se le dice para toda la humanidad y pero a las mujeres no se le dice para todo? Y así empieza la paja mental, porque todos hemos tenido, eh, y siento que de alguna forma eh, Internet empezó a democratizar todas esas voces y a hacerlas válidas. Entonces, en los comienzos, cuando la gente escribía en foros y cosas así, creo que empezaron a salir temas de cosas chistosas, como, me tiré un peo una vez, no sé, jajaja, hasta cuestiones como, esto solo pensé que me pasaba a mí. Y cuando empezó, yo creo que esto solo pensé que me pasaba solo a mí, y te di cuenta que le pasaba a todo el mundo, y que si tiene ciertas condiciones, yo creo que eso también provocó el interés de seguir eh, hablando abiertamente de lo que nos pasaba, y creo que nuestra generación tiene esa particularidad. Internet, que democratizó otras veces, ya no son como los cuicos nomás los que tienen el derecho de aparecer en medios masivos, sino la gente que hace un contenido atractivo va a tener más público, y eso independiente de tu clase social, de tu género. Entonces creo que ahí se abre una puerta de entrada muy importante, y las discusiones también de cuando los mojojojos entramos a la universidad, ya sea pública o privada, con el endeudamiento, todo lo que queráis, pero empezamos a relacionarnos con la academia, desde la profesión que sea, pero de todas maneras recibimos entonces como más estímulos intelectuales y más pensamiento crítico de lo que nos estaba dando nuestro entorno con el que crecimos, y que en el fondo la gente que nos crió no es que fuera gente sin pensamiento crítico, solamente que obviamente con tantas horas laborales, después llegar a la casa a hacer las cosas, qué sé yo, ahí eh, está en el último lugar. Primero tienes que solucionar problemas muy materiales cotidianos. Entonces, que sí, me imagino que es como entre Internet y nuestra generación empezando a ponerse más académico, uno de esos puntos. Y sobre todo pensando en la politización que podemos ver en las últimas décadas con respecto a las nuevas generaciones. Tú mencionabas que consideras que el movimiento pingüino del año 2006 empieza un poco este bullizón social en Chile. Y hoy día vemos también que hay temas que básicamente son inevitables de tocar. ¿Cuál crees tú que es el rol de las redes sociales con respecto a esta difusión de información, con respecto a esta politización, esta cohesión social que hemos podido ver en torno a ciertas emergencias que han ido ocurriendo durante el periodo que llevamos nosotros en vida? Sí, súper buena la pregunta. Siempre quise decir eso. Es que yo no soy experta en nada, entonces soy pura opiniones, pues, entonces como, eh, creo que, o sea, las redes sociales vienen, yo creo, pensándolo en cuanto a información, a tratar de correr un poco el cerco de lo que se está mostrando en los medios como oficiales. Ya sé que hay harta fake news, pero también aparecen medios independientes, entonces que ya no depende de los auspiciadores, de las empresas, qué sé yo, bueno, de los mismos, de las 5 familias de siempre también, para poder hacer su contenido. Entonces eso hace que tengamos medios como Zipper, al que yo le confío todo, para tener información más rigurosa y de investigación. Como que creo que las noticias, por ejemplo, en televisión ya dejaron hace rato de ser investigación y son solamente depositorios de líneas editoriales. Entonces, no solo no hay investigación, no hay tampoco contrapreguntas. Hasta los periodistas que uno les cae bien que sale a la tele no contrapreguntan, hacen
con raja una pregunta punzante, si te responde el ministro Mañalich que no, aunque tú sabes que sí, fin de la pregunta, pasamos a la siguiente, ¿cachai? Y solo se interpela a la gente que no tiene poder, po. A la vieja Mm. que robó en el almacén, te la vaya a hacer mierda, pero al Charper que está ahí no lo voy a tratar de delincuente, ¿cachai? No voy a tratar al Moreira de delincuente, con esa palabra, delincuente. Entonces, creo que desde las redes sociales sí, eso es posible, y obviamente está también en la autoformación, lamentablemente, de cada uno, elegir las fuentes, saber de cómo, esto viene, no es una fake news, esto viene desde tal fuente, y yo creo que el siguiente paso que deberíamos hacer, a mi juicio, es empezar a pagar membresías en estos medios independientes para que se puedan mantener, y porque algunos terminan después al final recogiendo información de otros medios nomás, porque no les da para dedicarse solo a ese medio independiente. Entonces, filo, los que podamos aportar, tratar de pagar estas suscripciones, y que la información sea abierta para todos. Quiero retomar algo que habías comentado anteriormente. Eh, es cierto, las generaciones anteriores de nosotros tuvieron esta responsabilidad de subsanar falencias materiales. Eh, por lo tanto, las generaciones que nacimos sin la dictadura encima, somos una generación que nació con ciertas necesidades básicas cubiertas. Esto nos lleva también a tener la capacidad de poder, o no la capacidad, sino que la oportunidad de poder reflexionar con respecto al pasado, con respecto a este concepto de memoria. Sí. ¿Cómo crees tú que pesa la memoria simbólica o materialmente, la memoria de la dictadura para las generaciones que no nacimos en ella? Pero esa pregunta es como la memoria oficial de la No, dictadura, en, ya, en términos generales, el legado de la dictadura. o el legado de la dictadura. em, o sea, creo que hace como 10 años nomás, desde que, desde que el cine chileno, por ejemplo, empezó a florecer, que ya se habla de forma mucho más abierta, y que por alguna razón muchos canales de televisión quisieron hacer reportajes de dictadura y series, inspirados en la dictadura, y espero que eso no sea solamente ese archivo, porque siento que a veces ese tipo de material se retroalimenta a la gente que ya pensamos igual, ¿cachai? Claro, le hablamos a Em, los convencidos. claro, sí. Desde cómo estéticamente está construido, hasta, también que eso tampoco conlleva ninguna reparación real. O sea, la gente nunca fue a terapia por lo que vivió en dictadura de manera directa o indirecta, y tampoco porque esos mismos tipos tan periodistas chupapicos de la dictadura están en televisión, políticos de la dictadura están en el gobierno de Piñera. Entonces es demasiado ambivalente hablar de crímenes de dictadura cuando después prendí la tele y no sé, pues estaba Chadwick repitiendo lo mismo, cosas muy parecidas. Entonces, eh, creo que justamente esa no memoria ha hecho que en el estallido social se violaran de nuevo los derechos humanos. Yo te lo juro que nunca pensé que iba a vivir, iba a ser contemporánea una nueva violación de derechos humanos, y sobre todo a esta edad. Por último, uno pensaría, ya, cuando tenga 90 años, puta, a veces las guas son cíclicas, pero lo que no se aprende se repite, así que eso me dice mi psicólogo, y siento también que es un poco ese síntoma, que justamente al no haber memoria es que repetimos la historia, porque nadie se fue a la cárcel. Pinochet murió haciéndose el enfermo, volvió a Chile, lo recibió Piñera, después Piñera salió electo 2 veces. O sea, em, creo que esa pregunta es buena para justamente ahora sí que sí, final 2 guardar, no volver a repetirlo con lo que está pasando ahora en el estallido social. Y yo creo, de nuevo voy a volver a lo de Internet y a lo del celular, creo que ahora hay pruebas demasiado concretas. Yo sé que, guardando las proporciones, lo que hemos vivido en el estallido social no es lo mismo que la dictadura, pero aún así, es totalmente inaceptable. Entonces creo que sí fallamos en la memoria. Y sé que no voy a decir fallamos, voy a decir, las instituciones fallaron, falló el Estado, pero nosotros como generación, eh, somos los que empezamos el estallido social, así que justamente estamos tratando de reparar las fisuras que dejó,
materiales, económicas, simbólicas, la dictadura, y que nunca lo hizo ni siquiera la Concertación, no lo hizo ni la Bachelet, no lo hizo Frey, no lo hizo Elgo, no lo hizo Lago, no lo hizo nadie. Así que creo que recién vamos a empezar a tratar de sanar si es que, porque justo puta llegó la agua del coronavirus, entonces íbamos como avión, se viene el plebiscito y la agua quedó estancada. Eh, Así que espero que cuando esto se acabe, lo del coronavirus, podamos continuar la senda creo, de lucha, que creo que necesariamente tiene que pasar por un momento de pulsión un poco irracional. Eso de, mira, cacha la weá que voy a decir, pero siento que, mira, hacer barricadas, romper weá, me parece lo más sano para gente que está totalmente traumada. O sea, weón, si mi mamita se hubiese muerto porque en la lista de espera nunca la llamaron, es que no te quepa duda que yo voy a salir a quemar alguna weá, así como cuando algo me da rabia, es como, ¡ah! Imagínate con un dolor tan, tan grande. O sea, como primero hay que sacar la rabia y después podemos sentarnos a conversar y a racionalizar, pero deja que no, o sea, nos matan y a la vez no quieren que reclamemos por nuestros dolores. Entonces, creo que el arco eh, que se está creando con el estallido social, de primero sacar como esa latencia interna y darnos cuenta que todos nos sentíamos así, es el primer paso, y ya después cuando uno se calma, nos sentamos a conversar ya, ¿qué país vamos a construir? Y creo que para esa instancia lo del plebiscito, empezar a escribir la nueva constitución, sería una de los mínimos para que empecemos recién a tratar de sanar lo de la dictadura. Oye, y con respecto a esa idea de sanar, creo que, y nosotros lo hemos visto en nuestro trabajo, a diario junto con los públicos con los que convivimos en el museo, existe mucho ese concepto que tú mencionabas, como la idea de la rabia que está guardada. Pero la rabia no solamente es la violencia, una de las formas de expresarla, pero también hay otras formas de sanar. Y creo que en ese aspecto el humor cumple un rol fundamental. Para mi generación, cuando yo era chico y prendía la televisión, veía humoristas donde el humor clásico que veíamos en Viña, pues el humor que se reía de los grupos minoritarios, el humor Claro. que hacía reír en base a situaciones que más bien son cotidianas, pero que sí nunca tuvieron como un sustrato poderoso. Ujú. Muy por el contrario, hoy día la generación de comediantes que tú representas, eh, son comediantes que también han tenido un rol político, sobre todo en el último tiempo. ¿Cómo crees tú que desde las comunicaciones hay una labor con respecto a este proceso de sanar y de sacar las heridas que antes simplemente se guardaban? Eh, sí, creo que, no sé si está bien que yo lo diferencie, pero yo diferencio como dos tipos de humor para, pensando en contexto político, y que los dos tipos de humor igual son necesarios. El primero es que podría ser el humor que habla pura hueá mientras está quedando la zorra, ¿cachai? Como había un peruano, un argentino y un chileno en un avión, ¿cachai? Como eso, veo como chistes atemporales, eh, y que yo no lo desmerecería. No estoy pensando en reírse de las mujeres ni de la gente de otras etnias, sino como el humor absurdo y, eh, no sé, totalmente fantasioso, surrealista. Creo que también valorar ya la risa por la risa en un país tan depresivo como Chile, está todo bien. Elegir ese oficio y querer hacerlo desde ese lugar, está súper bien. O sea, la gente necesita reírse y no toda la gente quiere estar retroalimentando el mismo tema todo el rato. Así que me parece un mecanismo súper necesario también, sobre todo para la gente que la está pasando como más mal, como ya, te podéis reír después del gobierno culiado, todo lo que queráis, pero igual necesitáis como apagártelo un rato con el tema. O sea, es como cuando le digo a mi tía como, bueno, pero no veáis noticias de coronavirus todo el día. Eh, Creo que ese humor es súper útil. Y en el caso en general como del stand-up, que uno de sus, no sé si requisitos, pero bueno, es mucho más autobiográfico, tiene que ver con tu punto de vista, tiene que ver con tu opinión a través de chistes. Hacemos esa pega de quizás convertir la tragedia en comedia. A las finales, la tragedia y la comedia están súper de la mano. Y, y ahí creo que
que se produce esa catarsis de poder burlarte del poder y que los patéticos, o sea, nada más patético que un Paco totalmente blindado, pegándole a un cabro que no tiene armas. O sea, esas relaciones de poder solamente desde la comedia la podí, o sea, no solamente desde la comedia, pero desde la comedia la podí dar vuelta. Y al final el patético va a ser él, el desprotegido va a ser él, el indeseable va a ser ese Paco. Entonces, creo que es súper eh, testimonial, es contestatario, es contra hegemónico, ese tipo de humor. Y con mis colegas para el estallido social igual tuvimos la oportunidad de ir de hacer show en la calle a varios lugares, y donde, claro, la pulsación iba desde lo más básico, identificarse con, no sé, el cacerolazo, ¿cachai? Desde el chiste más simple, que es la vieja que no le achunta con el ritmo del cacerolazo, hasta, puta, obviamente reírte de los pacos. Yo me reía de haber salido en el Big Data también y todas esas cosas, pero siento que desde el humor le bajáis la guardia a la gente. Creo que una de las cosas más importantes que a mí me gusta del humor es que puede decir lo que sea, pero si es chistoso, el facho que escuchó ese chiste igual se va a reír. Entonces le bajáis la guardia y es como, mira, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero conecté con tu punto de vista. Y para mí, si hay algo sanador, o sea, si hay algo testimonial, es bajarle la guardia a esa gente que, porque claro, por identificar a los que ya pensamos igual, todo bien, o sea, riámonos por favor, es necesario, pero también interpelar a ese weón que está ahí como con el chaleco amarillo, con los bates, porque nos van a venir a robar y weá, eh, me interesa, eh, me interesa mucho también. Bajarle la guardia a esa gente y decirle, puta, en esta estamos como jojojo. Creo que lo que pasó en el Festival de Viña este año también fue súper interesante. Eh, porque, o sea, si no te subías ya al carro de hablar del estallido social, te iba a ir para la casa. Y lo que hizo Ruminot, por ejemplo, eh, fue, aparte de tremendamente chistoso, fue súper, convocó desde ese lugar. Lo que hizo lo que hizo Kramer fue súper audaz porque el público de Kramer en general es más cuico. Y Mm. tanto los cuicos con tragedia, bueno, este bueno era de los nuestros, andan a bolchevique, bueno. Entonces, como que ver cómo Kramer ahora es bolchevique fue maravilloso. Y también eso hace que hay gente que es menos receptiva a entender, por ejemplo, entre comillas, la violencia de parte de los manifestantes, como, pero no entiendo por qué rayan las cosas, y las demandas también, pero no entiendo por qué rayan, como que hay mucha gente así, pero no entiendo por qué tiene que ver que destrozan el semáforo. Entonces, como que alguien como Kramer, por ejemplo, llega a esa gente más indecisa. Eh, entonces, por eso, el humor te baja la guardia y te deja muy receptivo a escuchar el punto de vista de la otra persona. Y también creo que, siguiendo tu línea de lo que estaba ahí argumentando, eh, creo que pasa mucho que estos debates grandes, estos debates de política, debates de derechos humanos, como los que nosotros intentamos dar a través de este programa, caen mucho en el lenguaje académico y que por cuestiones materiales en muchas situaciones se vuelve lejano para muchas personas. El humor cumple un rol de acercar temáticas en un lenguaje más sencillo a una parte de la población. ¿Crees que Eh, releva ese tipo de situaciones? yo, no, mira, sí, yo antes pensaba muy así también, pero a la vez hay muchos comediantes que sus reflexiones son solo observaciones que no están decantando información de la academia, ¿cachai? Entonces, creo que hay de todo, y también existen paralelamente los comediantes como, no sé, Dino Gordillo siguen existiendo, los comediantes de Morandé siguen existiendo, y creo que tiene que ver con, al final, el aparecer estético con el que uno ya está acostumbrado. Me imagino que, no sé, si mi tía con sus vecinas de Maipú
con las que yo me crié, con las que crecí, van a ver un show de stand-up de mis colegas, quizás no se van a reír tanto como si las veo reírse cuando se comen su picadillo, cuando se toman su copete, viendo el Morandé o viendo el Bombo Fica. Entonces, creo que yo no lo profundizaría como un rol de la comedia. Para mí, en primer lugar, el humor tiene que simplemente hacer reír, pero uno elige también a quién quieres hacer reír. Y a la vez no todos los comediantes son necesariamente leen, ¿cachai? Claro, Entonces, yo creo que quizás es algo más como lo que está ocurriendo con los comediantes más o menos de mi generación, que somos todos de lugares relativamente parecidos, todos de clase media, que después estudiamos carreras que nos hicieron pensar y que ahora ninguno ejerce esa carrera, pero sí nos quedamos con esas lecturas que hicimos, pero no es una condición, y sabéis que me interesa mucho ese tema porque observo como, weón, o sea, hay gente que de verdad ese chiste de la suegra le saca carcajadas y yo no puedo entender cómo esta mierda puede ser chistosa. El chiste de la suegra, que mi suegra es tan fea, que mi suegra es guatona, que mi esposa me quita la tarjeta de crédito. Como, uy, pero caballero, sepárese, comediante, sepárese. ¿Cachai? Entonces, eh, creo que el humor no va separado de nada, no va un paso adelante. Yo creo que el humor es un síntoma nomás. Entonces, esas personas que se ríen con esos chistes no se van a reír con mi chiste feminista hablando de la menstruación, lo van a encontrar asqueroso. ¿Cachai? Ay, las tonteras que habla ella, uy, esos temas no se hablan, uy, ese, ¿cachai? Como no van a conectar si es que no va asociado a que y ellos naturalmente hayan hecho ese arco de naturalizar ese tipo de temas un poco más, ¿cachai? Y eso es súper interesante porque cuando te das cuenta de que no podís censurar, por ejemplo, el humor por una correctitud moral, porque no puedes entonces prohibirle claro. a la gente que dejen de vibrar con lo que los hace vibrar. Es como, puta, entonces dejen de escuchar boleros que hablan casi que de femicidio las letras porque no te quieren dejar salir porque tú eres su gran amor, ¿cachai? Claro. Entonces, va todo de la mano, todo está conectado con la época, con los aprendizajes personales, con la sociedad, con la cultura, con lo económico, con los temas de género. Así que yo no pongo más arriba al comediante. Sí creo que en la época donde estamos, donde el cerco moral se está tratando de definir más, porque también, mira, con todo el amor del mundo, la generación que nos crió y nuestros abuelos también vienen de Sodoma y Gomorra. O sea, weón, nuestras familias que vienen del campo hay una historia. O Sí, sea, es weón, cierto. no Todas las había familias tienen su ley. historia. Todas las familias tienen su historia. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es definir más como ya, esto no está permitido, esto sí. Y en ese momento, como comediantes de nuestra generación, somos muchísimo más cuidadosos, estamos muchísimo más atentos de qué queremos hacer reír, por qué, haciéndonos esas preguntas, no solamente la risa por la risa, pero no juzgaría al resto porque no puedo prohibirle a alguien que vibre solamente con lo que está correcto si todavía no ha vivido ese proceso en toda su construcción. Entiendo. Paola, aprovechamos también de saludar a todas las personas que se han conectado a esta transmisión en vivo del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos y tomo una pregunta que nos llegó desde el público, que querían que explicara este concepto de los mojojojos que llegaron a la universidad. ¿A qué te refieres Ah, con sí. eso? Es que te juro que esa cuña es la mejor cuña de la televisión chilena. Tanto que la calidad lo mejor, ojo, me imagino que todos los que crecimos como en periferias y qué sé yo, las clases media baja, pobres, pero bueno, yo crecí escuchando que era clase media baja, em, y que igual logramos entrar a la universidad. Entonces, o sea, así ocupé lo de mojojojo. Como todo, el mojojojo a mí me gusta ocuparlo, o sea, como yo lo ocupé ahora, es como los locos que se supone que el mundo no está hecho para que nosotros sobresaliéramos y lo logramos igual. Y visibilizamos desde ese lugar eh, el imaginario con el que crecimos. Entonces, los mojojojos entramos a la universidad, somos todos los cabros de Maipú, de Puente, que somos las primeras generaciones de universitarios de nuestra familia. Nosotros, con mi hermana, con mi prima, somos la primera, con mis primos somos los primeros profesionales de la familia. ¿Cachai? Y Entiendo. mojojojo.
Palabras. Oye, y pasando a otro tema, desde el 18 de octubre en adelante en Chile estamos viviendo un estallido social que se vio de una u otra forma interrumpido con la situación de pandemia que nos tiene a todos y todas en cuarentena. Eh, Esto obligó a retrasar el plebiscito de entrada para una nueva constitución. Para las generaciones pasadas y por las conversaciones que hemos tenido, el acabar con la constitución de Pinochet significa de una u otra forma el cierre de un ciclo. ¿Qué crees tú que significa? ¿Cuál es el valor que tiene para nosotros, la generación post-90, la construcción de una nueva regla, de una nueva constitución, sobre todo con toda esta efervescencia social que estamos viviendo? Yo creo que, o sea, a priori, sin saber cómo va a ser esa nueva constitución, creo que uno de los pasos para empezar a sanar eh, es como, ojalá empezar de cero, pero lo que pasa es que estoy media cachúa porque siento que con todo el amor del mundo por la izquierda partidista en Chile es tan hueona que ya se están dividiendo todo. Entonces apuesto que van a sacar como 15 listas, entonces la derecha con menos votos va a sacar más representantes de la convención. Entonces eso me da terror. Entonces me gustaría primero ver quiénes van a escribir esa constitución, o sea, y también qué qué tanto peso va a tener esa constitución, porque si los únicos consensos que se hacen son cosas demasiado obvias como derecho a la propiedad privada y derecho a la vida, y no va a entrar temas de género, no van a entrar temas de protección a recursos naturales, por ejemplo, no va a entrar, no se va a notar tanto el cambio, a mí, de forma más o menos práctica, si vamos a seguir con el senador y diputado, no vamos a hacer una unicámara, qué pasa si Chile no es un estado plurinacional, qué sé yo, siento y todo se termina resolviendo por leyes nomás, siento que el cambio no va a ser tan grande, entonces prefiero ver el proceso completo y yo doy por ganado el apruebo. Creo que sí o sí hay que jugársela para que esa constitución cambie, pero también me preocupa mucho antes del plebiscito hacer que estemos todos como en estos trabajos territoriales también, para que hayan representantes no de izquierda intelectuales, sino que hayan dirigentes y dirigentes sindicales, por ejemplo, escribiendo la constitución, de organizaciones no gubernamentales, qué sé yo, organizaciones civiles, ahí, que las mojojojos también estén escribiendo la constitución. Eso requiere un cambio, porque si no, vamos a seguir como creyendo en estas figuras que no hacen trabajo territorial, pero es un intelectual de izquierda, ¿cachai? Ya, bien, que hayan dos de esos, pero los mojojojos tienen que estar escribiendo la constitución, porque si no va a ser más de lo mismo. Va a seguir habiendo el tema de la clase, siendo la que nos dice al resto cómo tenemos que vivir y cuáles deberían ser nuestros valores. Oye, y voy a tomar algo que dijiste con respecto, estaba hablando de la elección de los constituyentes, que de ganar el apruebo, sin importar cuál va a ser el modelo que se elija para la escritura de la constitución, ya sea mixta o convención constituyente, desde tu punto de vista como ciudadana, y también relacionándolo específicamente a tu activismo feminista, ¿cuáles crees que son los mínimos que debe tener las personas que van a ser electas para escribir esta nueva constitución? Em, a mí me gustaría que, o sea, por supuesto, no solo la paridad, porque a la vez la paridad em, es muy binaria. Entonces, eso no resuelve también la gente que no se identifica con ningún género binario. ¿Qué pasa entonces con las personas transgéneros, con la gente queer? ¿En qué no van a entrar entonces en el cuoteo o van a entrar en el cupo femenino, por ejemplo? También tiene que tener etnias que estén escribiendo la Constitución. Para mí el tema de la clase es fundamental. Creo que si pasamos de cuicos fachos
a cuicos de centro izquierda a escribir la Constitución. Eh, Hay un tema eh, con dejar que siempre tengamos un jefe, por decirlo así, que no esté infantilizando y delineándonos cuando ya sabemos que el pueblo sabe organizarse. Creo que deberían, no sé, gente de distintas edades también. Me gustaría ver gente bien joven y gente muy mayor en edad en equilibrio, escribiendo la Constitución, gente que haya nacido en otro país, que esté viviendo acá, que ya tenga la nacionalidad, que también esté ayudando a construir. Creo que para que tenga validez y que sea una Constitución moderna, que pueda durar por lo menos 20 años, qué sé yo, tienen que tener estas variables, porque si no vamos a hacer una Constitución como si hubiera estado escrita en el 2000, 2001, si solamente nos quedamos con la paridad. Y a la vez el mecanismo de votación, no sé, hay que regular ahí, al final van a ser los cuicos los que van a tener plata para hacer la campaña, y qué pasa, cómo nos vamos a organizar nosotros para las campañas de las disidencias que se quieran postular, por ejemplo. Entonces, por eso yo también decía adelante que hay que empezar el trabajo territorial mucho antes de la primera etapa, que es el plebiscito, y también consensos en la izquierda, como que si al final el modelo va a ser por lista y todo eso, bueno, puta, no te tirías un emblemático del Frente Amplio o del PPD o qué sé yo, dejan que los mojojojos se pongan a la cabeza para que salgan electos sí o sí. Y, y que la izquierda también, que es muy... Yo sé que he analizado mucho porque la izquierda es tan... Las derechas se pelean para callado y actúan en bloque. Son buenos el fin primero. Y la izquierda es como, oye, pero que una vez me miraste feo. Oye, pero es que tú no eres antiespecista. Entonces, ya, yo entiendo que son discusiones súper válidas, pero hay que elegir también las batallas y el momento de hacer esas batallas. Y ahora como, no sé, como que el Tomás Hitch se salió del Partido Humanista y fui como, estos buenos van a llegar como con 57 partidos, 57 listas a la convención en vez de hacer pactos estratégicos. Creo que hay que esa política partidista tradicional está, por lo menos en la izquierda ya no funcionó, está súper obsoleta, porque no funciona, porque se pelean a cada rato, fundan partidos, después se salen ellos mismos, quedan los militantes como puta, yo me inscribí por ti. Entonces, buscar otro mecanismo donde sean la gente que le gusta trabajar para callado en organizaciones civiles escribiendo la Constitución. Es el momento de la No, unidad, aunque suene cliché. yo creo, mira, ni siquiera si de la unidad, porque hay muchos matices a la izquierda. Yo no sé si una feminista quiere estar la unidad con un machirulo de izquierda histórico, pero sí la estrategia. Mm, entiendo. Y la estrategia en pos de un fin mayor, que no es solamente ganar el apruebo, ni que la izquierda gane, sino que a mí me interesa mucho lo que decía adelante, los escaños ya. Como izquierda, comprometámonos éticamente a tener, no sé, 10 personas que sean de etnias y que sean activistas de sus etnias, ¿cachai? Ya, 10 personas no binarias, por ejemplo, ¿cachai? Como ir viendo los escaños, pero no sé la forma de organizar eso, porque los egos. Oye, y ya para ir cerrando esta conversación, hace unos días atrás leí una columna tuya en Posta sobre cómo te imaginabas o qué significaba para ti una constitución feminista. ¿Nos podrías contar un poco de eso? ¿Qué representa o cuál es la importancia que tú le das a que esta constitución tenga ese enfoque? Creo que, o sea, primero para que sea una constitución acorde a los tiempos, moderna, creo que el feminismo es, si no la gran revolución de los últimos 10 años en el mundo. Eh, el feminismo en Chile juntó a 2 millones de personas el 8M de este año, entonces, o sea, de básico, como ya por, por lucha al espacio y como que ya nos ganamos, yo creo que tenga que ser feminista, y porque, pucha, somos más de la mitad de la población, eh, creo que corresponde, y a la vez, porque
ninguna como minoría, por decirlo así, que son minorías simbólicas, no tiene que ver con la cantidad de habitantes y todo eso, tenemos derechos específicos constitucionales. Siempre cuando uno escribe la Constitución, como pasó con la Revolución Francesa, los derechos fundamentales, igual era, la Constitución era igual implícitamente un hombre Claro. blanco en Chile, ¿cachai? Entonces, ¿por qué el aborto no está en la Constitución ahora, cachai? ¿Por qué pareciera como que fuera un tema de género nomás y no universal? Entonces, creo que muchos de los dolores que hemos sufrido las mujeres eh, son porque parecieran que nuestros problemas son íntimos y no son políticos. Y para que nuestros problemas se aparezcan como políticos, como parte de una cultura y de una sociedad que tiene ciertos lineamientos, tiene que estar garantizado en la Constitución nuestro derecho a aparecer en el mundo desde los roles que se nos han inculcado y desde los que queremos dejar de tener también. Si una mujer no quiere ser mamá, que no sea mamá. Eh, y no solamente con el tema del aborto, que es el caso que sí me viene más arriba, pero pareciera que, mira, la propiedad privada parece que es más obvio garantizar la propiedad privada en la Constitución que garantizar que las mujeres no sufran abuso de cualquier índole desde que son chiquititas, desde que somos chicas. Entonces, empezar a convertir al género femenino también en sujeto político, creo que tienen que empezar en la Constitución y que dejemos de vivir como traumas individuales cuando sabemos que son parte de un mismo sistema. Y aparte porque el feminismo abarca, eh, se hace cuestionamiento desde otro tipo de opresiones también. Entonces, vamos a hablar al tiro, no solamente de mujeres, vamos a hablar al tiro de adultocentrismo, vamos a hablar al tiro de derechos de las niñas, de los niños, vamos a hablar al tiro entonces del respeto al medio ambiente. Que sea feminista no es solamente ganar lo mismo que los hombres, hay mucho feminismo. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan las mujeres sobre ecología? ¿Por qué esa visión no está escrita ahí también? ¿Por qué estas decisiones parecen tener una tónica tan masculina? ¿Qué pensaban las mujeres que vivían antes en Chile, que las mujeres mapuches, por ejemplo, con la relación a la tierra, a los territorios? Entonces no es solamente no nos violen o nos maten, hablemos de territorios desde el feminismo, hablemos de economía desde el feminismo. ¿Qué pasa con las FP con el feminismo? ¿Cachai? ¿La maternidad va a ser pagada o no? ¿El cuidado al familiar enfermo gratis va a tener una pensión o no para esa persona cuidadora? Entonces, la dueña de casa va a tener sueldo o no, la asesora de hogar. ¿Cachai? ¿Qué pasa con las trabajadoras sexuales? Esas son las preguntas que se hacen las feministas y que no están las trabajadoras sexuales, no están en la AFP, las trabajadoras sexuales no están en el sistema de salud, no tienen condiciones laborales, tienen cliente hombre, los hombres no están haciendo los clientes la vaca para pagarle canastas familiares a las trabajadoras sexuales que no pueden ejercer el auspicio ahora. Entonces, al final, las mujeres son las únicas que se preocupan de otras mujeres que están en situación de precariedad. Así que para que dejemos de creer y que la sociedad deje de creer que nuestros problemas son íntimos e individuales, eh, tienen que aparecer estos problemas de alguna manera garantizados como derechos en la Constitución. Todo esto es vacío. De hecho, el tema del FP, lo tripartito, todo eso tampoco resuelve el tema de las mujeres que trabajan y después dejaron trabajar 10 años por cuidar a los hijos y después volvieron al trabajo, o de las mujeres dueñas de casa. Así que tiene que tener una visión feminista cada ítem, salud, pensión, medio ambiente, etc. Bueno, muchas gracias Paola por participar con nosotros hoy día. Nos diste de una u otra forma como una radiografía de lo que significa este proceso social para nosotros como generación. Te agradecemos mucho por esta conversación diferente y relajada. Le agradecemos a todos nuestros espectadores que se unieron hoy día a esta transmisión de educación en derechos humanos para el Chile actual, de Conectados con la Memoria. Así que nada, muchas gracias y Ay, esperemos que nos veamos más adelante. Estás cordialmente invitada al museo muchas para cuando gracias. retomemos la normalidad.
Muchas La noté gracias muy a bien, todos. muchas gracias. Qué bacán. Hoy Nos disculpe la alegra que eso. pijama, la cesantía No, no te mía, la preocupes. cesantía mía. Este espacio es para hablarle a la gente en cuarentena, así que también lo hacemos Ah, desde sí. nuestras propias cuarentenas. Así ¿Viste que qué mejor? gracias a todos y todas y nos veremos en una próxima edición. Saludos. Chao, chao. Chao, gracias por la invitación. Chao, chao. Ahí.